Jóvenes, muy buenos días. Vamos a continuar con el trabajo. En esta oportunidad van a explicar con respaldo científico mediante ejercicios de aplicación matemática y un organizador visual los tipos de corrientes eléctricas, que puede ser directa o alterna, y también la relación que existe entre la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica. La corriente eléctrica en la vida diaria. En todos los circuitos eléctricos que analizamos hasta ahora, las cargas eléctricas constituyen la corriente. Se desplaza siempre en un mismo sentido, del polo positivo de la fuente de tensión hacia el polo negativo, en sentido convencional. En estos casos decimos que la corriente eléctrica en el circuito es una corriente continua, siempre que la corriente se produzca por pilas, linternas, radios, juguetes eléctricos, etc., o por baterías de automóvil. Será una corriente continua. Sin embargo, en nuestras casas, cuando conectamos un aparato, lámpara, plancha, licuadora, a una fuente de tensión, la corriente que se establece en sus alambres no es continua. Las cargas eléctricas en ese caso oscilan rápidamente en el interior del alambre, moviéndose ya sea en un sentido o en sentido contrario. Una corriente de este tipo se denomina corriente alterna. Muy bien, vamos a ver los tipos de corriente. Entonces, el principal uso de la corriente eléctrica es transferir la energía a través de los alambres conductores hacia los domicilios y las fábricas. De esta manera, podemos ver, por ejemplo, una corriente directa o continua. La corriente directa o continua es la que circula siempre en un solo sentido, es decir, es generada por pilas y baterías que son muy utilizadas en aparatos electrónicos portátiles que requieren de un voltaje relativamente pequeño. Pero tenemos también por otro lado lo que es la corriente alterna o variable. La corriente alterna o variable es aquella que varía su polaridad periódicamente en función del tiempo, es decir, circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto. Este proceso se repite en forma constante. La corriente alterna es la que más se utiliza en la industria y es también la que se consume en nuestros hogares, ¿no? Entonces podemos ir observando toda esa naturaleza. Entonces tenemos dos tipos de corriente: corriente directa o continua y corriente alterna o variable. Vamos a ver lo que es la intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de la corriente eléctrica, entonces, estamos viendo que es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo, es decir, cuya unidad de la intensidad de corriente eléctrica es el amperio, ¿no? Matemáticamente se determina que intensidad es igual a carga sobre tiempo. O sea, la carga es coulomb, el tiempo es en segundo, las unidades respectivas, ¿no? De tal manera, entonces se puede ir indicando que la intensidad de corriente eléctrica está referida a la cantidad de cargas eléctricas que pasan por una sección del conductor en cada unidad de tiempo. A esto es lo que vamos a ir considerando entonces como intensidad de corriente eléctrica. Entonces, cuando hablamos de resistencia eléctrica, podemos ir comprendiendo que es la oposición que presenta un cuerpo al paso de la corriente eléctrica a través de él, ¿no? Es decir, cuya unidad de la resistencia es el ohmio, ¿no? Se representa con la letra omega. Tenemos dos leyes. Vamos a ver la primera ley, ley de Paulet, ¿no? Donde considera en primer caso la resistencia eléctrica ofrecida por un conductor es directamente proporcional a su longitud. El segundo punto es la resistencia eléctrica ofrecida por un conductor a un conductor es inversamente proporcional al área de la sección recta de dicho conductor. Esto que indica matemáticamente la relación
es igual a resistencia es igual a longitud sobre área, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ahí tenemos una varilla, ¿no? Una varilla metálica donde podemos ir identificando el área, que es toda una circunferencia de la varilla, ¿no? L, la longitud de la varilla, ¿no? Entonces ahí tenemos, entonces R es la resistencia, P es la resistividad del material, o sea, dependiendo qué material es el que hace más resistencia, ¿no? L longitud y A es la sección en sí. Entonces, ahora, si es ley de Ohm, podemos ir indicando que la intensidad de la corriente en un conductor es directamente proporcional con la diferencia de potencial de sus extremos e inversamente proporcional con su resistencia. Matemáticamente diremos que resistencia es igual a voltios sobre intensidad, ¿no? Entonces ahí tenemos la resistencia en ohmios, tenemos el voltio y el amperio, que es la intensidad. La unidad de la intensidad es el amperio. Muy bien, entonces ¿de qué depende la resistencia? Ahí tenemos la ley de Ohm para transferir la cantidad de electrones de un lugar desde el punto A hasta el punto B. Entonces esa resistencia es lo que va a empezar a ajustar en sí, es decir, esa resistencia que indica la corriente siempre fluirá del extremo de mayor potencial hacia el extremo de menor potencial. Por ejemplo, si se quiere entender en este caso, como en el gráfico pequeño de los muñequitos, ¿no? Indica de que la intensidad que quiere pasar, ¿no? El amperio, el de color verde, quiere pasar, pero ¿quién es lo que está poniendo el alto ahí? El ohmio, es la resistencia en que le está poniendo condiciones para pasar desde un punto al otro, ¿no? No puede pasar con la misma intensidad. Vamos a ver un ejemplo. Si por un hervidor eléctrico fluye 5 microamperios de intensidad de corriente eléctrica, determina la cantidad de carga que fluye por ese calentador en 8 minutos. Entonces ya tienes ahí, sacamos las variables. Entonces intensidad es 5 microamperios o 5 por 10 a la menos 6 amperios, convirtiendo, ¿verdad? 8 minutos convertimos a segundos, 480 segundos. Queremos saber la carga. Muy bien, cantidad de carga, Q, no sabemos, pero tenemos la ecuación, la relación que hay entre esa ecuación y decimos, ¿no? La intensidad en amperios, carga en coulomb y tiempo en segundo. Reemplazamos y decimos que 5 por 10 a la menos 6 amperios es igual a la carga entre 480 segundos. Y como ustedes pueden ver, se puede multiplicar allí y sale 2400 por 10 a la menos 6. Entonces inmediatamente también 2400 lo puedo poner como base y pongo 2,4 por 10 a la 3 por 10 a la menos 6 para seguir operando. Signos diferentes restan, entonces pongo la carga será de 2,4 por 10 a la menos 3 coulomb, ¿no? Entonces fluirá una carga de 2,4 por 10 a la menos 3 coulomb en que en 8 minutos. Segundo ejemplo dice, se aplica un voltaje de 30 voltios a los extremos de una asociación en serie de dos resistencias de 20 ohmios y 30 ohmios. Calcula la intensidad que circula. Muy bien, sacamos las variables, ahí está, ¿no? 30 voltios, resistencia 20 ohmios, la resistencia 2, 30 ohmios, correcto. Entonces ya tenemos voltaje, resistencia, intensidad. Necesitamos hallar la intensidad, lo que es en amperios. Entonces traigo la relación que hay, ¿no? Ahora, entonces yo puedo ir diciendo que ohmio igual a voltios sobre amperio. Entonces empezamos a identificar. En este caso, para determinar la intensidad de corriente es necesario calcular primero la resistencia equivalente, porque tenemos dos resistencias ahí, ¿ya?
Entonces graficamos ahí las resistencias, que son 2 veces que van a ir pasando, entonces significa que se tiene que sumar, ¿no? La resistencia equivalente va a ser la resistencia 1 más resistencia 2, entonces la resistencia ya tienes de 50, ahora reemplazamos los valores, ¿no? 50 ohmios igual a 30 voltios sobre intensidad. Entonces simplemente acá es dividir 30 entre 50, que te sale la intensidad de 0,6 amperios. Podemos tener las respuestas metacognitivas, por favor, dependiendo su caso de cada uno de ustedes. Y la actividad retadora que van a tener en la ficha es de 3 puntos: realizar infografía, responder preguntas y resolver ejercicios.